¿Se observa la pantalla? Sí, tutora, sí se observa. Listo, bien. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer, bueno, tú que eres la parte presencial, voy a hacerte la socialización igual, la parte general de consideraciones, medición de ruido, todas esas cosas, y pasamos después a lo que es la guía. ¿Bien? Mi nombre, como ya conocen, Cindy Lorena García Pinto, soy la encargada del componente práctico de control y medición de ruido en Zona Caribe. Entonces vamos a hacer una socialización de esta práctica, un reconocimiento del equipo y la normativa que se aplica en estos casos, consideraciones que se deben tener en cuenta para la medición correcta, la toma de medición que se debe hacer y unos resultados. Y unos otros por si de pronto hay alguna otra situación. Entonces voy a pasar esa porque ahorita vamos a la guía. Reconocimiento del equipo y la norma. Acá nosotros en la medición del ruido, para poder hacer esa toma de esos niveles de sonido, que nosotros, la unidad, me imagino que sabes cuál es, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad que se maneja para medición de ruido? Unidad. ¿La conoces, sabes? ¿En qué unidades se expresa? Ya, un momentico se me olvida. Momento. ¿Cómo? Decibeles. Exactamente. Así es. Entonces, en esas unidades es en que se expresa el sonido o que podemos nosotros darle como expresarlo en eso para tener como un nivel, para poder comparar posteriormente con otras situaciones y darle ya un manejo, ¿sí? Que nosotros podamos decir que, bueno, qué tan alto, qué tan bajo está, entonces hay que se le asigna una unidad. Entonces se expresa en decibeles. Y el equipo que es usado para poder hacer esa medición del ruido se llama sonómetro. Acá vemos una serie de sonómetros, son los equipos. Este es un sonómetro, este es otro con ayuda de un verificador de velocidad de viento. Aquí hay uno chiquitico. Entonces, todos estos aparatos, todos estos que están aquí, pues son sonómetros. Hay diferentes modelos, clases también, porque también de acuerdo a la clase es la exactitud o precisión con la que toma la medición. Entonces, el equipo usado para eso es el sonómetro. Bien. Ahorita, si quieres, entramos un poquito más en eso para explicarte de pronto las diferencias entre los sonómetros, pero básicamente nosotros en Puerto Colombia o en Barranquilla vamos a aplicar o utilizar un sonómetro que es clase 2. La categoría de los sonómetros, y voy a devolver un poquito, la categoría de los sonómetros va de 0 hasta 3. Entonces, 0, clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, el clase 0 normalmente es aplicado para nivel laboratorio, para temas de calibración, cosas que no son para campo, no son para hacer una medición de emisión como tal en emisión ambiental, ¿sí? O para campo, no, sino que más es para poder mirar a nivel de laboratorio y hacer temas de calibración y eso. Entonces, no son usados sino para eso. Clase 1 son los más precisos, los más, tiene diferentes ponderaciones que pueden tener o filtros que se le colocan y la norma expresa o dice cuáles son los diferentes filtros que se deben incluir para la toma de sonido. Estamos hablando de ponderación A, B, Z, sí, C. Entonces hay unas
4 diferentes ponderaciones que se pueden determinar, y eso es de acuerdo al tipo de sonido que se está midiendo. En la norma dicen de que para ponderación A es la que se debe aplicar, porque es como un filtro en donde se puede captar todos los sonidos que el oído humano puede captar, ¿sí? En otras ponderaciones pueden alcanzar otro o puede detectar otros tipos de frecuencias de sonido, en donde puede ser el infra, que son como menos, que no podemos nosotros detectar, o el que está más arriba. Entonces, todos estos, cuando ya se sale del espectro de lo que nosotros podemos escuchar, son otros filtros, y para eso hay otros equipos y otras, se le puede añadir esas configuraciones a estos equipos de sonómetro. Pero para nosotros, en nuestro caso, que es para la norma, cuando estamos ya aplicando la norma y haciendo medición para poder saber cuáles son esos niveles de decibeles que se están produciendo y que pueden afectar al ser humano, es con ponderación A, ¿sí? Entonces, ahí eso es para lo que son sonómetros clase 1, pues tienen las diferentes ponderaciones o filtros. En los clase 2 se pueden utilizar, y la clase 1 se puede utilizar en campo, para medición de ruido, para medición ambiental, para todo eso. Clase 2, lo mismo, pero son un poquito menos exactos. Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en Barranquilla. Vamos a tener allá disponible un sonómetro clase 2. Entonces, se puede utilizar también para campo, para mediciones en campo, para ruido ambiental, emisión de ruido, ¿sí? Pero tenemos que tener claro de que es un clase 2 y puede haber un poquito de variación en esa precisión, que eso es lo que pasa con esos clase 2. Y clase 3 son los menos exactos, o sea, son los como más como a manera de pronto de reconocimiento, que queremos saber de pronto más o menos cuánto está produciéndose un sitio, pero algo aproximado. O sea, algo aproximado, un dato aproximado nos puede dar, no exacto, y por eso no se pueden aplicar o no se pueden utilizar para cuando nosotros queremos verificar norma, cuando queremos que esos datos que me arroja el sonómetro clase 3 no los puedo llevar a comparar con normas que son ya la parte legal. Entonces, para poder aplicarlo y utilizar esos resultados que obtenemos en campo, tenemos que usar o clase 1 o clase 2, hablando de los sonómetros. ¿Bien? Entonces, esto como para terminar de redondear la idea del sonómetro. Y la normativa que se aplica en este caso, ¿sí?, es la resolución 627 del 7 de abril de 2006, por la cual se establece la norma nacional. Entonces, miren que cuando hablamos de norma nacional es que cobija todo el territorio colombiano. Entonces, ¿de qué? De emisión de ruido y ruido ambiental. Esta es la norma que nosotros nos regimos para poder hacer una medición de sonido o de ruido, y que podemos mirar de pronto de acuerdo a esas zonas, porque está sectorizado así en la norma, si cumple o no se cumple con esos estándares, límites o niveles permisibles según la norma. Entonces, miren que la norma habla de sectores, unos sectores generales, unos subsectores dentro de ese sector, y los niveles permisibles que se tienen que cumplir en cada uno de los subsectores. Entonces, hablando de sector de tranquilidad, o sea, el sector A, que es de tranquilidad y silencio, hospitales, bibliotecas, guarderías, sanitarios, hogares geriátricos. Estos son sector A. Deben cumplir día 55 decibeles. Miren que siempre vas a encontrar eso en la norma cuando te dice dB, o sea, decibeles, que sería como la unidad abreviada, así se coloca, decibeles A, entre paréntesis, que viene siendo la ponderación A. Eso es lo que te está diciendo con esta letra que está al ladito de decibeles. Entonces, que está aplicado es la ponderación A. Siempre tenemos que verificar eso en el sonómetro cuando nosotros estamos haciendo medición de sonido, que después vamos a comparar con normas. Debe estar, nos debemos asegurar que esté en la ponderación A. Listo. Entonces, para día 55 decibeles, y para noche 50 decibeles. Cuando nosotros decimos, bueno, cuando es día, cuando es noche, no es necesariamente como nosotros que vemos que, bueno, salió el sol y hasta cuando ya no vimos sol, ya ese es el día para nosotros. No es tan así. Tenemos que mirar que dentro de la norma también establece un horario. El horario diurno para la norma es a partir de las 7:01 de la mañana
hasta las 21:00 de la noche. Ese es el horario diurno, o sea que eso es lo que debería aplicar para día, 55 decibeles. Y nocturno arranca desde las 21:01 horas hasta las 7:00 horas al día siguiente, o sea, de la mañana. Entonces, este es el horario nocturno para la norma. Cuando nosotros estamos haciendo mediciones y estamos teniendo resultados, tenemos que irnos a esta parte de cuál es el subsector y cuál es el resultado que me dio y en qué horario lo hicimos, o hicimos la medición para mirar cuál sería ese nivel que estamos teniendo, a ver si se cumple o no se cumple. Tenemos sector B, tranquilidad y ruido moderado, zonas residenciales o exclusivas destinadas para el desarrollo habitacional, hotelería, hospedaje, universidades, colegios, escuelas, centros, estudio de investigación y parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre. Entonces, todas estas aplican para sector B y que deben cumplir con el día 65 decibeles, en la noche 55 decibeles. Sector C, ruido intermedio restringido. Tenemos diferentes zonas o subsectores. Tenemos zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas. Zonas permitidas comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales, instalaciones tipo comerciales, talleres, mecánica, automotriz, ¿sí? Gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos. Tenemos también todo lo que tiene que ver con oficinas, usos institucionales, otros usos como los parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas para espectáculos públicos al aire libre. ¿Sí? Miren que todos estos están dentro del subsector C, pero cada uno tiene una particularidad. ¿Sí? Lo que son para industriales, zonas industriales y parques industriales, dice que 75 días, 75 noches. Y para lo que es todo lo que es comercio, 70 días, 60 noches. Oficinas y usos institucionales, 65 días y 55 noches. Casi que equipara con este sector B, ¿sí? Y otros usos como los parques mecánicos, 80 en el día, 75 en la noche. Sector D, ese es otro sector, es ya aplicado más a la zona suburbana o rural y se dice que es de tranquilidad y ruido moderado. Entonces tenemos una residencia suburbana, rural o habitada destinada para explotación agropecuaria, zonas de recreación y descanso como parques naturales, reservas naturales, ahí sí 55 y 50, 55 en el día, 50 en la noche. Entonces vemos los diferentes niveles que podemos tener, va a depender del subsector, del sector e incluso pues del el horario en que estamos haciendo la toma de ese sonido. Ahora, para nosotros es como de pronto determinar o identificar en qué zona estamos haciendo nosotros esta medición, o sea, poder nosotros decir que esa zona efectivamente es sector B o sector C o sector A, para poder definir eso, ¿cómo crees tú que puedo hacerlo? O sea, ¿qué me dice a mí que el sitio donde estoy ubicada hace parte del sector C o B o A o el que esté aquí? ¿Qué crees? ¿Cómo lo puedo verificar? Tutora, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que acá están construyendo una vía y no escucho muy bien. Que mira que te acabo de explicar todas las zonas, ¿cierto? Y de acuerdo a esas zonas hay unos niveles permisibles que se deben cumplir y de acuerdo a ese horario también. Entonces, para poder nosotros identificar y etiquetar mejor ese sitio en donde nosotros estamos haciendo la toma de muestra y poderlo clasificar aquí, o sea, que digamos, en donde estoy ubicada, estoy haciendo la toma de sonido, la toma de ruido, la estoy haciendo en este sitio. Bueno, pero este sitio, ¿qué sector será? ¿Cómo puedo verificar eso? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué crees tú? Bueno, si es una universidad y eso es tipo A, me dijo, ¿no? Ok. Bueno, si estamos dentro de una universidad, pues uno diría que sería así, ¿cierto? Pero digamos que estamos por fuera de esa universidad. Estamos haciéndolo a las puertas de la universidad o alrededor de la universidad. ¿Cómo lo hago? Con el equipo.
Sí, ¿cómo hago? No cómo haces la medición, sino cómo haces para identificar el sitio. Para identificar el área, si está cerca de la universidad, de hospitales, de geriátricos. Okay. Bueno, pero entonces, para poder nosotros verdaderamente tener claro, tener como un instrumento que nos permita como garantizar, o sea, decir, perdón, como decir, este sitio es, o sea, que ya yo diga, esté segura que ese sitio es sector B o sector C o el A. Para poder definir eso, hay un instrumento muy clave en todo sitio, en todas las ciudades, que es el plan de ordenamiento territorial. Dentro del curso normal les manejaron Okay, esa parte. Sí, el plan Sí. de ordenamiento, sí. Nosotros Sí. trabajamos Entonces, con él. Sí. de acuerdo. Entonces, el plan de ordenamiento territorial es el instrumento que se tiene para uno conocer cuáles son los usos de suelos que hay en un lugar. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades permitidas que hay en ciertos sitios, en ciertos sectores? Entonces, solamente con el POT, que es la abreviación de Plan de Ordenamiento Territorial, nosotros podemos definir cuál es ese sector, o sea, tener garantizado, tener como esa certeza de que el sitio donde estamos ubicados hace parte de alguno de estos sectores. Hay sectores mixtos, también hay dentro de los POD hay algo que se llama sectores mixtos, porque normalmente se permite más de una actividad, o sea, más de un sector. Puede estar en un lugar, puede estar de pronto este sector de tranquilidad con este, por ejemplo, por poner un ejemplo. O puede estar este sector A de tranquilidad con el D. O sea, puede haber de pronto sectores donde permitan diferentes actividades que no necesariamente están dentro de este mismo sector, y eso normalmente uno le dice que son usos mixtos o sectores mixtos, porque hay diferentes actividades que están ubicadas o que están dentro del mismo sitio haciéndose allí. Entonces es un uso que le dicen permitido porque está así establecido en el POT. Pero nosotros normalmente pasa mucho, y no creo que sea solamente acá en Santa Marta, donde yo estoy ubicada, pasa mucho que hay muchos conflictos de suelo, muchos conflictos de uso de suelo. ¿Por qué? Porque no se sigue, no se sigue el POT, no se aplica correctamente, las personas comienzan a hacer sus actividades o hacen una oficina o un local comercial en sitios que de pronto no están permitidos por el POT, porque de pronto ya en el POT está definido de que es un sitio de tranquilidad, por ejemplo. Entonces, un sitio de tranquilidad nunca va a ser compatible con un sector C, por ejemplo, que tenemos aquí, todos diferentes actividades que sí o sí por la misma actividad va a generar ruido. Entonces, hay muchos conflictos de uso de suelo. Y por eso nosotros en la realidad podemos encontrarnos con esta situación, en donde si nosotros vamos a hacer la toma de ruido, vamos a encontrar perfectamente un colegio al lado de un casino. Y son usos que no son compatibles en un mismo sitio, ¿sí? Porque las actividades son totalmente distintas y por eso pues también los ruidos son totalmente distintos. Entonces eso vamos a encontrar en la realidad, ustedes se van a dar cuenta que posiblemente eso nos vamos cuando vayamos a estar haciendo como el recorrido y la toma de muestras, vamos a encontrar esas situaciones, que si de pronto miramos en el POD es posible que nos demos cuenta de eso. Entonces eso pasa mucho en la realidad. Pero el POD es lo que nosotros nos permite definir cuál es el sitio, ¿sí? Cuál es el sector en donde nosotros estamos haciendo la medición, para ahí sí poder, cuando estamos haciendo el informe, decir, bueno, de acuerdo al POD, este sector en donde se tomó la medida tal, hace parte del sector B, digamos, y en el sector B las actividades permitidas son este y este y este, con su nivel permisible que debe ser este y este. De acuerdo a la revisión que hicimos, que fue con la toma de sonido o con la toma de ruido con el sonómetro, los resultados fueron que, por decir algo, 70 decibeles en el horario diurno. Entonces, si estamos hablando de que es un sector B y en el día nos arrojó el sonómetro 70 decibeles, ya estamos viendo que no se está cumpliendo esto. Entonces, nosotros podemos decir en el reporte o en el informe que no se cumple el nivel permisible para el sector B y en el horario diurno.
¿sí? De acuerdo a ese resultado obtenido. ¿Ok? Entonces creo que esto queda claro. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Aló? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Alguna duda hasta el momento? No, tutora, todo en orden. Listo. Bueno, pues entonces continuamos. Entonces, para poder hacer esa medición hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta, porque la misma norma lo indica, que para poder hacer medición de ruido y ruido ambiental, que son dos cosas distintas. Ahora yo te pregunto aquí antes de avanzar, ¿sabes qué es emisión de ruido y qué es ruido ambiental? Emisión de ruido es todo el ruido que se produce con maquinaria y que produce la ciudad y eso. Y el ruido ambiental no es el que hace la naturaleza. ¿Estoy mal? Bueno, no necesariamente la naturaleza. O sea, estamos hablando que el ruido ambiental es como la sumatoria de diferentes fuentes. O sea, tenemos diferentes fuentes, no hay como tal una en especial, sino que hay diferentes fuentes que están haciendo ese sonido y hace o constituye a que se tenga en ese entorno un ruido ambiental. ¿Sí? No es necesariamente de la naturaleza, a eso me refiero. Entonces podemos decir ruido ambiental en un sector son diferentes fuentes que están en ese momento operativas y que están cada una haciendo su emisión y eso hace que la sumatoria de ese ruido ambiental en ese sector, en ese sitio. ¿Bien? Listo, entonces teniendo claro eso, ahora sí, vamos a mirar consideraciones para la medición de ruido, que es emisión de ruido, netamente, que es lo que queremos revisar en esta parte. Entonces, cuando queremos hacer una medición de la emisión de ruido, es que estamos considerando una fuente en especial y que queremos hacer la toma de ruido de esa fuente en especial. Queremos evaluar qué es lo que emite esta fuente. Entonces, para eso hay que tener unas consideraciones o unas condiciones para la toma. Entonces, primero, que esté ubicado el equipo a 1.20 metros del suelo o del piso. Esa es la altura que debe tener, ¿sí? No puede estar a nivel del suelo, no puede estar pues mucho más arriba de eso. Tiene que ser aproximadamente este es lo ideal. Para eso normalmente se colocan trípodes en donde el equipo debe estar colocado en ese trípode y estar allí fijo y siempre en dirección hacia la fuente principal o la fuente que queremos hacer la medición. Entonces, y la distancia, aparte de que hay una altura mínima que debemos considerar a nivel del suelo, es 1.20. Entonces, la distancia de la fuente que nosotros queremos medir es de 1.5 metros de distancia de esa fuente. En un horario de mayor incidencia sonora, o sea, cuando la fuente está operativa, cuando de verdad está como en su mayor, su pico, es el momento ideal para poder hacer la toma de sonido. Entonces, eso es, ya vimos altura con respecto al suelo o el piso y la distancia con respecto a la fuente. Se hacen dos procesos de medición. Perdón. 15 minutos, o sea, hay que tener la fuente que queremos evaluar, la operativa, o sea, debe estar encendida, y hacer una toma durante 15 minutos en ese momento, o sea, que está operativa 15 minutos continuos, estamos haciendo siempre la medición con el sonómetro. Sí, verificar siempre que esté ponderado A, que ese es el filtro que necesitamos conocer. Luego, ese nivel que se obtiene, pues la norma indica que hay que hacer una corrección para obtener el nivel de emisión total, entonces, y se tiene ese valor. Para poder hacer esa corrección, debemos hacer el otro proceso que es 15 minutos de medición con la fuente apagada, ¿sí? Y en corrección de la misma también. Entonces, ahí vamos a tener que son dos momentos. 15 minutos con la fuente operativa y 15 minutos de medición cuando apagamos la fuente, o sea, la fuente está apagada. Esos dos, debemos tener esos dos datos para poder hacer el cálculo de medición.
Esta es la fórmula que nosotros aplicamos, dentro de la norma también está, se tiene esta expresión. Miren que acá tendríamos el nivel sonoro de 15 minutos con la fuente prendida, el corregido, ya con el dato corregido. Y este Tutora, sería, disculpe, las imágenes no se están moviendo. ándales. ¿Dónde quedaste? Está en la que comenzó en la presentación. Ahí. ¿Y por Ahora qué sí. no me habías dicho? ¿Por qué no me habías dicho? Porque estaba pendiente de lo que decía y iba anotando lo que... Ok, bueno, pero es que estaba mostrando cositas acá. Espérame un segundo. Vamos a ver si vuelvo a compartir. Voy a compartir toda la pantalla para que no haya líos. ¿Se ve? ¿Qué se ve ahí? Ahora se ve el equipo. ¿Se ve el equipo? Listo. Bueno, ahora viene acá en la norma. ¿Ves la norma? ¿Eso lo alcanzaste a ver en algún momento o no? El de la norma, ahora están en estándares masivos, permisibles. Sí, por eso. Exacto. ¿Eso lo alcanzaste a ver cuando estaba hablando de la norma? Sí. Ok. ¿Y ahora? ¿Consideraciones para la medición? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, como te venía diciendo, esto me imagino que sí se escuchó bien. Altura de nivel del piso es de 1,20, distancia de la fuente 1,50, en el horario mayor incidencia y 2 momentos de medición. ¿Cierto? Cierto, sí. Listo. Bueno, entonces tenemos esos 2 momentos de medición. Miren que el nivel equivalente y ponderado equivalente, ahí tenemos unos 15 minutos operativa la fuente, 15 minutos con la fuente apagada. Ese es para poder tener el residual. El sonido residual, tendrías o sabrías qué es. Ruido, sí, ruido residual. ¿Tienes claro de qué es eso? No, tutora, ese no lo tengo claro. Bueno, entonces, emisión de ruido, cuando decimos emisión de ruido es cuando la fuente está encendida y cuando está operativa. Y ese sería pues el ruido, emisión de ruido como tal de la fuente. Cuando tenemos el equipo apagado o la fuente ya no está operativa, ya no está emitiendo ruido, no, ahí sale o uno dice, bueno, estamos haciendo la medición de esa fuente y está apagada, es cuando nosotros decimos que es un ruido residual. ¿Sí? Ok, listo, entendido. ¿Listo? Entonces, por eso son 2 momentos. 15 minutos con la fuente encendida para poder tomar ese nivel de emisión total de esa fuente encendida y otros 15 minutos que debemos apagar la fuente o la fuente ya no estaría operativa, son 15 minutos de medición y ese sería mi ruido residual. De emisión residual sería esa. Acá tenemos, la norma está con esta expresión, en la misma norma se puede encontrar, es el cálculo de emisión de ruido. Simplemente es con ese dato que ya tenemos, nivel, mira aquí está, el nivel corregido de esa emisión de ruido cuando está operativa y emisión de ruido cuando está, que es el residual. Esos son los datos que nos pide acá. Simplemente reemplazar y hacer la operación para poder tener la emisión equivalente o emisión total de esa fuente. ¿Mm? Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Siempre solo se reemplaza este dato y este dato para obtener la emisión total de esa fuente sonora. Eso cuando estamos hablando de emisión de ruido. Es así como se haría la toma. Para ruido ambiental, es diferentes condiciones y diferente manera de determinarlo. Entonces, cuando tenemos ruido ambiental, ahí observas esa pantalla, ¿cierto? El ruido ambiental. Estás viendo la vista. Sí, esa la observo. Listo, entonces, distancias.
mira que ruido ambiental es otra cosa. Dijimos que eran la sumatoria, ahora pues diferentes fuentes, no estamos evaluando una sola como tal, no es el objetivo, sino que queremos saber qué ruido se maneja en un sector en general, por todas las fuentes que tenga. Entonces ese ruido ambiental se toma de distinta manera. Hay una altura que se debe manejar que es de 4 metros, o sea, a los 4 metros es que se coloca el sonómetro. Entonces no hay trípode, ¿sí? No hay un trípode que uno pueda colocar y esté a 4 metros, eso no es así. Lo que se hace normalmente es que los sonómetros cuentan en la parte del micrófono, se puede conectar como un extensor, una extensión del mismo micrófono para poder colocarlo hasta esa altura, ¿sí? Entonces tenemos ese micrófono establecido o ubicado a los 4 metros de altura. Las distancias que tenemos que tener acá pendientes o como muy en cuenta son distancias equidistantes, es decir, igual distancias en todos los lados de los obstáculos que tengamos, edificios, árboles, todas las cosas que tengamos alrededor, tratar de ubicarlo, de que sean cada uno como equidistantes de ese sonómetro o del micrófono que estamos colocando. O sea, no que esté un árbol más cerquita y el edificio esté un poco más retirado, no. Hay que tratar de que todos estos obstáculos estén de forma equidistante a ese sonómetro para que no vaya a haber tantas interferencias. Nunca se puede hacer estas mediciones de ruido ambiental bajo puentes o cualquier estos obstáculos similares a estos, porque pues ya ahí vamos a estar también haciendo interferencia en esa medición que va a estar registrando este equipo. Bien, y además se debe hacer 5 mediciones parciales, cada una a una orientación, es decir, tenemos una orientación de 15 minutos también, en la toma siempre va a ser de 15 minutos, entonces en lado o hacia la dirección o la orientación norte va a ser 15 minutos de medición, lado oeste 15 minutos, la parte sur 15 minutos y 15 minutos, y además se hace una vertical hacia arriba, otros 15 minutos. Ahí tenemos nuestras 5 mediciones parciales que debemos hacer para ruido ambiental. Y para el cálculo de ruido ambiental tenemos esta expresión. Miren que este LAEQ viene siendo el nivel equivalente resultante de esa medición, que es lo que pide la norma para poder posteriormente comparar con esos niveles permisibles. Entonces, simplemente es registrar, o sea, esta misma expresión es, vamos que a cada una de estas L norte, LO, L sur, este y vertical, vamos a estar reemplazando esos datos que obtuvimos en cada una de estas orientaciones para poder hacer la estimación de ese ruido ambiental. Entonces, L norte, que aquí está, nivel equivalente medio en la posición del micrófono orientada al sentido norte. LO, aquí está, nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada al sentido oeste. L sur es al sentido sur. LE, medición equivalente orientada al sentido oeste, y el vertical, el que va así, en sentido vertical hacia arriba. Entonces, esas son nuestras 5 mediciones. Simplemente se reemplaza en estos que tenemos acá, se opera en la expresión y tenemos el resultado. ¿Listo? ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No, doctora. Todo claro. Listo, entonces acá seguiría pues ya luego de esto hacer la medición de ruido, pero para poder saber dónde, en qué puntos, qué es lo que me está pidiendo la guía para hacer esa toma de medición, aplicando pues todo esto que previamente se explicó, pues vamos a ir a la guía. Vamos a ver la guía. Listo, esa es la guía, ¿sí se observa? Sí, sí. Entonces en la guía nos dice, bueno, este componente, esta práctica vale 100 puntos. La idea con esta práctica es que ustedes puedan utilizar correctamente los equipos de medición de ruido, como son los sonómetros o los dosímetros, que también es otro equipo. Los dosímetros normalmente se aplica para ruido de salud ocupacional, o sea, que nosotros podamos saber qué ruido se generan en las oficinas o en las industrias, ¿sí? Ya en el ámbito laboral, conocer qué ruido están expuestas las personas que trabajan en esos ambientes. Entonces, para eso se aplica
este tipo de equipos, los dosímetros. Y los sonómetros son más para el área de nosotros, más la parte ambiental, en donde nosotros estamos haciendo mediciones en campo y todo esto. Pero los dos miden lo que son niveles de sonido, o sea, decibeles. La idea es que también, aparte de que conozcan los equipos y utilicen correctamente los instrumentos, pues que puedan también hacer los procedimientos y las estrategias de muestreo, así como las que te acabo de explicar, que están en la norma, igual ahí se pueden consultar. Eso mismo que está en la norma fue lo que expliqué, son las consideraciones que se deben tener en cuenta para el muestreo. Y después, pues, cuando se hace un análisis, se hace una toma de estos datos, poder analizar e interpretar esos datos de medición que se hagan para poder hacer o proponer soluciones que vayan en pro al control y a la reducción de esos niveles de ruido, ¿sí? Entonces vemos acá, ¿qué debemos tener en cuenta para esa sesión presencial que vamos a tener? Protección personal es lo que tenemos que, importante en esta parte, que nosotros podamos tener zapatos cerrados, camiseta manga larga, gorra, pantalón largo, todas estas cositas porque nos tenemos que cubrir. Barranquilla es una ciudad caliente, vamos a hacer la medición de día, en una jornada que está pleno sol, o sea, a partir de las 8 de la mañana, entonces de ahí arranca pues, el sol en pleno. Esperamos que no nos llueva. Bueno, eso es otra consideración que me faltó y ahorita entramos a mirar esa parte. Espero que no nos llueva, la verdad, porque pues ahí sí se daña todo. Pero sí, son cositas y bloqueador. Aquí le sumaría yo bloqueador porque pues para evitar quemaduras y todo esto. Una hidratación también. La idea es que lleven pues su termo con agua, suficiente agua, porque pues para que no vayamos a tener problemas de sed ni nada de esto. Haber comido bien, porque si de pronto caminamos, el sol, alguna cosa, no vaya a haber algún problema de pronto, no sé, que les vaya a dar la pálida o algo así. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. La otra, documento que los identifique ustedes, deben siempre ustedes portar su carnet. La idea es que ustedes manejen su carnet estudiantil, que siempre lo tienen disponible periodo a periodo. Su identificación personal, o sea, la cédula, deben de llevarla. Bueno, como tal, fotocopia de afiliación a la EPS, sería bueno tenerla, ustedes la pueden tener digital o algo, me la mandan al correo, que uno nunca sabe. O sea, ustedes saben de que esas cosas de pronto una lesión, alguna cosa, Dios no lo quiera lógicamente, pero pues eso no estamos exentos de cualquier cosa, entonces hay que tener todo eso. Como tal, no creo que ninguno de los que están inscritos conmigo sean menores de edad, pero si es el caso, la idea es que sí lleven una autorización de parte de los padres o acudientes, como que autorizan a que sí se movilicen y vayan en la parte presencial. El lapicero, apuntes para poder tomar todos los datos, una cámara fotográfica o el celular que también funciona para eso, para poder hacer las tomas en los puntos donde estamos haciendo esa medición, que se pueda hacer como ese reconocimiento a nivel de fotografía. Y la guía componente práctico la deben llevar para que de pronto allí estemos siempre como revisando, mirando qué de pronto hay que hacer, que no se nos vaya a pasar nada. Entonces llévenla ya sea en digital o en físico, para que siempre estemos consultando. ¿Listo? Esas son consideraciones como pre y durante, ya cuando vamos a hacer la práctica. ¿Sí? Lo inicial, esto sí se los voy a, indistintamente de que ahorita, pues, no sé si la chica finalmente, creo que no ingresó a la charla. No, solamente está Mayerlis. No, Marladies. Disculpa, Marladies. Independientemente de la práctica virtual o presencial, vamos a hacer igual, como esta parte. La idea es que desde sus celulares puedan descargar esta app, deben instalarla. Es una app que la verdad sí es paga, pero uno puede saltar los diferentes pasos para que deje por lo menos las funciones básicas y poder operarla. Entonces, hagan el ejercicio, por favor, de instalarla. Se llama Decibel X, así la encuentran en la parte de Play Store. Lo ubican ahí y la instalan.
la idea con esto es hacer como hacer la medición de ruido con ella, y además también vamos a llevar el sonómetro para también hacer la medición, y podríamos incluso estar comparando allí a ver cómo toma el uno y el otro los datos, y hacer como esa comparación, de pronto para que vean como las utilidades de cada uno. En la app, pues por supuesto tendríamos que ver que ahí los datos tenemos que ir anotándolos, porque la verdad no hay como un registro donde uno pueda como guardar grandes volúmenes de datos, como si pasa con el sonómetro, el equipo como tal. Entonces igual vamos a hacer como la prueba con ambos. Es decibel X, podrías hacer, ahorita te doy como el espacio de pronto para que lo hagas, pero vamos a continuar con la explicación. Entonces, hacer la instalación de ahorita vamos a cacharrearlo también. Y en todo caso, la misma guía tiene aportado acá un tutorial de cómo se puede instalar esa app. Entonces, por si de pronto hay alguna duda, también podemos revisar este tutorial. La otra que dice la guía, pues utilizar un sonómetro clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3, que era lo que yo te estaba ahorita explicando al inicio. Nosotros en Puerto Colombia o en Barranquilla tenemos allá es un sonómetro clase 2. Este es el que vamos a operar, el que vamos a utilizar. Entonces, para toma de medidas generales en trabajo en campo, por eso lo vamos a utilizar. Los de clase 1 son de trabajo en campo, pero de precisión, son mucho más precisos, y por eso son los más utilizados para cuando estamos haciendo comparaciones de esos datos con normativa. O sea, cuando ya hay una parte legal, sí o sí el equipo debe ser full precisión para que no haya ningún inconveniente. Pero para fines académicos nos sirve muy bien esto, y con el clase 2 que tenemos, y podemos hacer con esto pues una comparación de norma para que ustedes de pronto vean como la aplicación. Clase 3 son los de menos precisión, solo se emplean para datos aproximados, ¿sí? Eso es lo que también había dicho. Y el clase 0 son los que solamente para niveles de referencia en laboratorios, por eso no se utiliza en campo. Ay, espérenme, se me abrió esto acá. Listo. Entonces, eso vamos a hacer, toditas dos opciones vamos a aplicar en Barranquilla. Listo, entonces la idea con la actividad que vamos a hacer, y aquí explica, y ya esto lo hicimos ahorita, explicarle todos los, el equipo, qué es el sonómetro, el dosímetro, ya eso lo he venido explicando, todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer esa toma de muestra, la aplicabilidad de la resolución, ya también la acabo de explicar, ¿sí? Entonces dice, acorde a la normativa descrita y según las disposiciones generales, revisar cuáles son los parámetros para realizar la medición de ruido y de ruido ambiental y emisión de ruido. Ya eso también lo acabo de explicar en horario diurno y nocturno, eso también ya se dijo. Bien. Entonces, ¿cómo arrancaríamos la actividad? Porque ya todo esto previo ya pasamos por eso. Zonas de afectación y fuentes identificadas. Inicialmente lo que vamos a hacer es identificar áreas con flujo vehicular alto o alguna industria que genere un ruido significativo. Entonces, primero vamos a escoger áreas. Entonces, selección, vamos a elegir unas 5 áreas diferentes para poder hacer esas mediciones. Y estas 5 áreas que propone, bueno, aquí hay 4, 1, 2, 3, 4, pero 5 proponen acá, dentro de estas características: zonas de alto tráfico, áreas industriales que cuenten maquinaria pesada, espacios públicos cercanos o eventos con actividades ruidosas, y avenidas o arterias, ¿sí? Entonces, esos son como las categorías que nos ponen para escoger. Escogemos 5 áreas, 5 puntos, digamos mejor, 5 puntos en donde vamos a hacer, esos 5 puntos deben ser diferentes para poder hacer esa medición y poder así comparar. Eso es lo primero que haríamos. Luego de eso, pues hay que hacer una sectorización, teniendo en cuenta además las variables meteorológicas para el caso de conocer las velocidades promedio de viento, humedad, precipitación del escenario. Entonces, eso nosotros lo podemos verificar o revisar en el IDEAM, o sea, que de pronto, o en las mismas aplicaciones, o sea, hay teléfonos que tienen como también esa parte del pronóstico del tiempo y todas esas cosas que dicen cuál es la velocidad del viento de la ciudad en esos momentos, cuál es la humedad relativa que se tiene,
si de pronto va a haber pronto lluvia o algo, esas cositas del clima, hay celulares que lo muestran. Si no podemos ver o eso no lo tenemos en ese momento, podríamos buscar en el IDEAM también toda la parte climática. En todo caso, mira, acá en la misma guía dice consulta y descarga los datos hidrometeorológicos del IDEAM y el Windsor-Winfer para poder mirar el tema de la velocidad del viento. Acá voy a hacer un paréntesis para poder ahondar un poquito más de esto. ¿Por qué es importante toda esta parte climática? ¿Por qué crees? Y voy buscando acá. Porque el viento por lo menos influye mucho para el ruido. Y pues la lluvia. ¿Pero por qué? Porque depende de la velocidad del ruido, así también es el sonido. Bueno, la velocidad del sonido es la misma siempre, la verdad. O sea, las ondas se van a desplazar, tienen su velocidad determinada, pero ellas se desplazan, el sonido es una onda. Y para poderse propagar las ondas necesitan un medio para poderse propagar. El medio es el aire. Entonces, como el medio es el aire, cuando nosotros tenemos que el viento sopla, ahí me está moviendo ese aire, ¿cierto? Entonces, cuando me hace eso, me interfiere en cómo se mueven las ondas a través de ese medio, que es el aire. Entonces, cuando tenemos unos niveles de viento, ráfagas de viento o los vientos superiores a ahora, eso es lo que estoy buscando acá, miren lo que dice, en las condiciones meteorológicas, lo dice la norma, ¿sí? Los niveles equivalentes de presión sonora ponderado a el LAEQ, que es el que se hace con esas formulitas que yo te mostré, debe efectuarse en tiempo seco. O sea, siempre el día debe estar seco. No debe haber lluvias, no debe haber lloviznas, no puede haber truenos, porque los truenos pues suenan y eso va a influir. La caída de granizo también, porque al caer todo eso, llueve, entonces las goticas de agua también impactan con el suelo y generan un sonido. Entonces, los pavimentos deben estar también completamente secos, o sea, o sea, que llueve muy temprano, ¿sí? Y que de pronto hagamos la toma de sonido a las 8 de la mañana y ya cesó de llover, ¿cierto? Ya llovió, pero el pavimento estaba mojado. Ese pavimento mojado interfiere además también con la lectura en el sonómetro. ¿Por qué? Porque pasa las personas caminando, entonces chapotea, o el vehículo cuando rueda el pavimento y están los charcos de agua, eso suena. O sea, todas estas cositas van a interferir en la medida. Entonces, por eso no puede haber lloviznas ese día, no pudo haber llovido muy temprano y que el pavimento esté mojado, eso interfiere. Entonces, por eso dice la norma, debe estar el día completamente seco, los pavimentos deben estar secos y además el viento no puede ser superior a 3 metros por segundo. Esa es la velocidad que me dice la norma que no puede exceder. Si hay vientos mayores a esta velocidad, la toma no debería hacerse, no se puede hacer, porque ya va a interferir en cómo se traslada ese sonido y ya no tengo un dato real. Entonces, por eso la velocidad del viento se puede hacer la medición de eso si nosotros lo queremos hacer más exacto, o sea, de ese sitio donde yo estoy ubicada, yo puedo hacer la medición de esa velocidad con un anemómetro. Aquí me lo dice la norma. Utilizo un anemómetro o un dispositivo medidor de velocidad de viento para poder revisar esa velocidad. Si está mayor a 3 metros por segundo, se debe utilizar una pantalla antiviento adecuada de acuerdo a la velocidad del viento medida. Los sonómetros normalmente, si tú viste en la primera foto de los equipos, todos tenían como si fuera un micrófono, ¿sí? Como una bolita ahí al final, era un micrófono, tal cual. Entonces miren que no solamente es como un palito así, como que de pronto es el micrófono así solito, no, sino que tiene la bolita negrita que está así encima, eso es como si fuera un micrófono, esa es la pantalla antiviento. Es precisamente para evitar que cualquier interferencia por tema de viento, por eso se llama así, antiviento, vaya a interferir con la medida. Para eso se utiliza esa bolita negra que vimos ahí. Entonces,
Entonces, eso es lo que se utiliza en los sonómetros, siempre van a tener esto para evitar interferencias, o que de pronto a veces, no, o sea, el equipo está puesto y lo ideal es que no vamos a conversar, no vamos a estar manipulando tanto el equipo para no hacer interferencias. Pero a veces de pronto, no sé, pasamos como muy cerquita o algo de pronto de esa esponjita que tiene, si es al final que parece un micrófono, esa esponjita, si rozamos un poquito, de pronto ya no va a interferir tanto porque para eso está. Pero la idea es no tocar esa parte para que no vaya a haber interferencias. ¿Listo? Entonces, acá continuamos. La guía, que ya dice, como no tenemos anemómetro en el sitio, pues nosotros podríamos hacer una búsqueda de esos datos del IDEAM y mirar también en el visor WinFER esa parte para mirar el tema del viento. Tener esos datos los podemos tocar aparte, lo debemos hacer en los datos, anotar aparte, porque eso iría en el reporte, en el informe que ustedes elaboran. Listo, entonces sobre las fuentes identificadas es de gran importancia conocer la georreferenciación. Para este caso, utilizar la app Time Cámara para que pues, pueda mostrar las coordenadas, pero de todos modos ustedes pueden también incluso mirar por Google Earth y todas esas cosas que uno puede consultar por el celular y ubicar las coordenadas, ¿sí? Entonces tenemos que también hacer esa ubicación de las coordenadas del punto donde estamos haciendo la toma. ¿Sí? Se deben registrar mínimo 6 puntos, deben quedar guardados. Bueno, acá dicen una sugerencia, pero realmente son los 5 puntos que vamos a estar mostrando. Esos 5 puntos serían 5 coordenadas, 5 ubicaciones. Bueno, vamos a continuar acá. Esa es como la primera parte en cuanto a los puntos en donde vamos a hacer la toma. Medición de ruido. Se utiliza la aplicación móvil o el sonómetro, según sea el caso. Ya dijimos que íbamos a hacer las dos. Medición de ruido, aplicabilidad de la medición de ruido se enfocaría en la medición de una industria con el fin de evaluar los aportes de la misma al sector que se esté inmersa. Y el ruido ambiental, aplicabilidad, pues el espacio donde puedan confluir receptores sensibles, vías, industrias en sí, con el fin de evaluar los niveles de presión sonora de dichos puntos. Tener presente la meteorología del escenario sobre la temperatura, velocidades promedio, humedad, precipitación, ya que estas variables son críticas al momento de realizar el estudio ambiental. Entonces vemos que tenemos dos tipos de mediciones. Podríamos estar haciendo medición de ruido, que ya sabemos cómo se debe hacer, qué consideraciones, y el ruido ambiental, cómo se debe hacer. La verdad, no estaríamos haciendo ruido ambiental porque no tenemos el micrófono a 4 metros. Ya establecimos que es así como se hace. Estaríamos haciendo es medición de ruido, netamente. ¿Listo? Entonces, en el escenario respectivo, en compañía con el tutor de prácticas, se realizan 3 mediciones para emisión de ruido y 3 para ruido ambiental. La verdad, para 4 metros, no lo sé. O sea, si yo veo la posibilidad de que podamos hacerlo, lo hacemos. Pero la verdad, no tenemos el micrófono a esa altura, o sea que estaríamos haciendo solamente emisión de ruido. Con base a las indicaciones de los puntos, lugar, altura y demás condiciones establecidas en el procedimiento de emisión de ruido y ruido ambiental, con la ayuda de un equipo de cualquiera de estos que se cuente en la práctica o la ¿listo? Realizar las mediciones respectivas teniendo presente aspectos como condiciones climáticas, bueno, ya eso lo establecimos. Intervalos y medios de tiempos de medición acorde a la fuente y la captura de datos. El sonómetro debe tener en cuenta el intervalo y tiempos. Pues acá se dice que para el ejercicio de la práctica se debe hacer medición de ruido. El intervalo unitario de medición es de 1 hora, para la cual puede ser medida en forma continua o intervalos de tiempo inferiores hasta completar como mínimo 15 minutos de captura. Nosotros vamos a hacer 15 minutos de captura en esos puntos. Podemos estar haciendo 3 mediciones en ese sitio de 15 minutos hasta incluso completar 1 hora. Pero acá dice que para la práctica registrar como mínimo 3 mediciones de 5 minutos cada una. Lo podemos hacer así. Que miren que podemos hacer 3 mediciones, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Tenemos ahí 15 minutos en total. ¿Sí? Esas son las 3 mediciones que haríamos en ese punto. Entonces,
para evitar incurrir en mediciones que puedan resultar en baja representatividad. Entonces, por eso hacemos de esta manera, 3 mediciones, 5 minutos, hasta completar los 15 minutos, que es lo que pide la norma como mínimo. Registro de datos, crear una tabla para documentar nombre de la fuente, ubicación, que serían las coordenadas, nivel de decibelios registrados en cada medición, condiciones ambientales, temperatura, velocidad por medio, humedad, precipitación. Se deben enfocar las mediciones de ruido ambiental a un espacio donde puedan confluir receptores sensibles. Vías, industrias, evaluando los niveles de presión sonora dichos. Entonces acá pues dice que para ruido ambiental tenemos que buscar un espacio donde se puedan tomar varias fuentes sensibles y que las personas, pronto las personas están expuestas a diferentes fuentes. Esa es para el ruido ambiental. Con los datos capturados y registrados en los equipos de medición en la jornada de la práctica a través de la interpretación de la norma, el estudiante de manera individual debe mostrar el comparativo de los estándares máximos permitidos de emisión y estándares máximos permitidos de ruido ambiental. ¿Cuál es el resultado de este análisis? Cuando hablamos de contaminación acústica en las fuentes identificadas en la práctica, entonces ustedes por eso tienen, con esos datos se van a norma, comparan con normativa, de acuerdo a esos niveles permisibles, a ver cómo está la realidad, o sea, cómo tomamos las mediciones en la realidad, lo que arrojó el equipo, comparan con norma y miran si sí o no se cumple con la norma, ¿ya? Y mirar si efectivamente, o sea, si no se cumple, estaríamos hablando de una contaminación acústica en este caso. Toca mirar esa parte y eso se saldría a partir de la medición. Paso 3. Identificación de receptores. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar afectados con esas diferentes fuentes sonoras que estamos midiendo? Entonces, ese es el paso 3. Evaluar el impacto de ruido en la población y el ecosistema. Identificar esos receptores. Enumera los posibles receptores en la zona, residencias, escuelas, hospitales, parques. O sea, ¿quiénes son las personas que se van a ver afectadas con esa fuente que nosotros estamos midiendo? Análisis de ese impacto, se realiza un análisis acorde a lo que indica la norma resolución 627 de 2006, a la que estaba ahorita mostrando, y aporte según sus resultados en el lugar cómo el ruido afecta a cada receptor. ¿En qué sentido? Ustedes van a mirar cómo son los impactos en la parte de salud física y mental, en la calidad de vida y los ecosistemas que están allí locales. Esos tres aspectos ustedes estarían diciendo cuáles son los impactos que están sucediendo en esos receptores en estos tres aspectos. Y el paso 4 serían unas actividades de mitigación. Allí, de acuerdo a ese análisis previo que ya se vio, con resultados, mirando con norma, mirando cuáles son los receptores que tienen allí, que se están impactando con ese sonido, van a estar ustedes aplicando o estableciendo actividades de mitigación. Entonces, según ese análisis y el trabajo realizado, acorde a la norma, proponga mínimo 5 actividades de mitigación a partir de controles de ingeniería que usted puede o que considera que deben ser aplicadas para poder disminuir esa contaminación acústica por ruido. Bueno, ahí está, hay una redundancia de contaminación acústica. En primera instancia, sobre fuentes generadoras y por último, los receptores. Entonces, primero, ustedes van a aplicar, son 5 actividades de mitigación que pueden ustedes decir que se puede implementar como control para disminuir esa contaminación acústica y un control, o sea, un control que se puede aplicar a las fuentes generadoras y además un control que de pronto podemos hacer a nivel de receptores. ¿Sí? Entonces, siempre miren esta parte, cuando nosotros estamos implementando medidas de control para mitigación de ruido, lo primero que uno ataca siempre es la fuente. O sea, tenemos que siempre mirar qué le podemos hacer a la fuente para que no emita esos sonidos o esos ruidos que no son deseables, que no queremos que transciendan y que afecten a los receptores. Pero cuando la fuente no es posible trabajarla, que su naturaleza es sí o sí es de esa manera y que por más que de pronto hagamos mantenimiento, hablando si es una máquina, si hacemos mantenimiento, si hacemos revisión de chequeo, si lo ubicamos en cierto punto que de pronto esté alejado, o sea, si ya le hemos hecho cualquier cosa a la fuente y por más que esto lo hagamos, la fuente sigue generando ruidos que sobrepasan los niveles, ya entraríamos a mirar cómo manejamos los receptores. Eso es como
el orden de esta parte de las medidas de mitigación. Listo. Por favor, no olviden citar la información, o sea, todo lo que ustedes utilicen, que vayan a poner en el informe, ¿sí? Deben ustedes siempre citar y de esa bibliografía y además colocarla en las referencias bibliográficas y todo con norma APA. ¿Bien? ¿Tienes alguna duda hasta allí? No, tutora, todo claro. Listo. Entonces, esa es la actividad que nosotros vamos a hacer en presencial. La que es la parte virtual es más o menos todo esto que estamos viendo, tal cual, pero la diferencia es que lo hacen solitos y solamente con la app. Básicamente esa es como la diferencia. Si el estudiante por X o Y motivo no puede por cuestiones de salud, está incapacitado, o sea que de verdad son como soportes válidos que por la cual podría hacerlo virtual, es con esos soportes. Por eso yo te decía, el tema de trabajo de la universidad pues no admite como algo válido o soporte válido para no asistir, porque primero ustedes cuando se matriculan saben que hay que hacer prácticas, que hay cursos que tienen prácticas y que es obligatorio cumplimiento asistirlas de forma presencial, arrancando por ahí. Y lo otro porque también las prácticas se programan con antelación, con suficiente tiempo para que cualquier persona que si requiere tramitar permiso, pues lo hagan con antelación y que no vaya a haber ningún inconveniente. Es por eso te decía, si puedes, o sea, haz lo posible, lo humanamente posible para poder asistir, porque pues si es de y que además ya hablando, ya no tanto Tutora, se nos cayó la señal, se le cayó. aló. Se me fue Ya tengo internet señal, por un ya tiene instante. señal. ¿Ya? Ya. Listo. Que me quedé en la parte de que es importante Está la asistencia. compartiendo pantalla. ¿No? No, pero ya terminamos, ya vamos aquí a hablar. Bueno, voy a compartirte algo Bueno. mejor acá que es importante como para que tengas una guía. Espérame y toda la pantalla. Que te estaba comentando que es importante la asistencia presencial. Creo que eso me lo escuchaste, ¿cierto? Sí, señora. Porque no es lo mismo que tú hagas la actividad solita con solamente la app, por ejemplo, que descargue la app y vayas tú solita a hacer las mediciones de los diferentes sitios, porque primero pues no sabías si lo estás haciendo bien, si de pronto si te salen dudas, no tienes de pronto el apoyo del tutor allí para esas dudas. Todo ese acompañamiento es importante y que además el tener contacto con un equipo de verdad, o sea, real, que de pronto me ayude a mí a tomar las mediciones que ustedes van, o sea, te vas a dar cuenta que no es lo mismo con la app, eso no es nunca igual, ¿ya? Entonces, ese valor de pronto que le pueda aportar la práctica presencial ya con un equipo a la mano diferente que posiblemente más adelante tú no lo sabes, que de pronto estés en una corporación autónoma haciendo inspecciones de ruido, una cosa, o de pronto a nivel industrial que toque hacer algunas mediciones porque de pronto el ¿qué?
ya sea la parte ambiental, porque si de pronto la autoridad, perdón, la empresa emite unos sonidos, unos ruidos y hay quejas, entonces hay que hacer unas mediciones a la empresa, entonces tú sabrías en ese momento qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y de pronto interpretando esas cosas. Entonces, eso ayuda mucho, el que uno pueda palpar estas cosas desde la formación académica para que cuando uno salga al campo laboral, eso no sea tan desconocido para uno. ¿Ves? Ese es como lo ideal, aprovechar estos espacios precisamente para esa formación. ¿Ok? Entonces, eso era lo que tenía como, lo que te quería decir en esa parte. Ahora, sí creo que estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, mira que en la misma norma nos dice o nos muestra qué es lo que debe contener un informe técnico. Esto, lógicamente, va dirigido a las personas que harían, o sea, ya el técnico haría la toma de ruido y para hacer un reporte que va dirigido a las autoridades ambientales. Pero esto puede darte mucho una idea también de qué puede contener el informe que tú vayas a generar para entregar, o para entregarme, para la evaluación. Mire que dice la norma, los informes técnicos de mediciones de ruido y ruido ambiental deben contener como mínimo la siguiente información. Y es más o menos lo que se está pidiendo en la guía, la verdad, no hay así como algunas cosas adicionales de pronto. De fecha de medición, hora de inicio y finalización. Responsable del informe, bueno, quien toma la muestra, ubicación de la medición, propósito de la medición, norma utilizada. El propósito podría ser si es ruido ambiental nada más, o si es emisión de ruido nada más, o si son ambas, más o menos es como eso, como el alcance. Utiliza la norma utilizada, si es esta resolución o cualquier otra norma, pues sería esta resolución, porque es la que se aplica para el territorio nacional. Instrumento pues, tipo de instrumento utilizado, o sea, el sonómetro clase 2, que es el que vamos a utilizar allá, además la app Decibel X. El equipo de medición utilizado, incluyendo números de serie, pues eso cualquier equipo lo trae, simplemente es escribir su número de serie en el informe. Datos de calibración, ajuste del instrumento de medida, fecha de vencimiento de certificado, del pistófono, perdón. Esto es porque todos los sonómetros deben estar calibrados sí o sí antes de la toma de muestra. ¿Sí? Eso deben estar calibrados. El equipo que nosotros vamos a manejar, el sonómetro que vamos a manejar, ese sonómetro como tal no tiene certificado de calibración porque él siempre se calibra es previo a la medición. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales también estaría yo antes con el equipo en Barranquilla, o sea, antes de la práctica, precisamente para hacer como esa preparación. Haría esa configuración del equipo para poder hacer la toma al día siguiente. ¿Bien? Procedimiento de medición utilizado es todo lo que nosotros vamos a hacer en campo, o sea, los 5 puntos, las mediciones que se hacen, los datos que se registran, bueno, los tipos de sectores que ya sabemos cómo lo vamos a identificar, tendríamos que ir a consultar el POD de Barranquilla, esas cositas. Entonces, ese procedimiento se desglosa allí. En caso de no ser posible la medición de ruido residual, y esto pasa bastante cuando vemos o cuando estamos haciendo una medición de ruido de una fuente que nosotros mismos no podemos apagar o que es una fuente totalmente operativa todo el tiempo. Entonces, en ese caso no podríamos hacer un ruido residual, no podríamos hacer. Cuando eso sucede, que no podemos apagar la fuente para poder hacer la medición de ruido residual, la misma norma dice cuál es el nivel que se debe tomar, que es ya te muestro dónde está. La misma norma nos dice cuál es el que debemos tomar. Condiciones predominantes, bueno, ahí decir de pronto que no, que es soleado, el día es soleado, estábamos en el sector tal, cosas como esas. Condiciones atmosféricas, y ahí sí es más detallado, podemos decir la dirección del viento, velocidad del viento, lluvia, temperatura, presión, todo eso lo debemos tomar del sitio donde estamos. Procedimiento de la medición velocidad del viento, si es que hacemos una medición del viento. Como no tenemos, no vamos a hacer la medición del viento de esa velocidad, podríamos consultarlo, entonces ahí poder decir, bueno, en el procedimiento se dice,
se consultó la página de la IDEA, no sé qué, o se puede decir, se revisó la aplicación del celular en donde dice que la temperatura, la velocidad del viento está, o sea, eso también es válido en esta parte del procedimiento. Naturaleza, bueno, es válido para el procedimiento académico, ¿no? Para fines académicos. Ya cuando es en la realidad, no deberíamos tan así. O sea, sí de verdad debemos ser más rigurosos y tomar el anemómetro y hacer la medición de la velocidad del viento. Entonces, hago esa aclaración ahí. Naturaleza, estado del terreno, entre la fuente y el receptor, descripción de las condiciones que influyen en resultados, acabados, superficie, geometría, barreras, métodos, control existente, entre otros. Entonces, mirar todas esas condiciones que están alrededor, en el entorno, en lo que tenemos nosotros, para poder tener como esa descripción y eso incluso nos ayuda a hacer una interpretación de los resultados. ¿Listo? Resultados numéricos y comparación con la normativa, es decir, hacer el cálculo, que eso ya es aplicando los cálculos respectivos para medición de ruido o ruido ambiental, que son con las fórmulas que te mostré. Descripción de los tiempos de medición, intervalos de medición, referencia, detalle y muestreo, pues eso está también dentro del procedimiento, cómo se hizo, qué tiempo se tomó de medición, todas esas cosas. Variabilidad de la fuente, de pronto mencionar si hay variabilidad de la fuente sonora que estamos midiendo, o sea, que de pronto es un ruido continuo o de pronto es un ruido que es de impulsividad, o sea, que es de impacto o que es intermitente, o sea, esas cositas podremos decirlas acá. Descripción de la fuente de sonido existente, datos cualitativos, o sea, cómo es esa fuente de sonido que estamos haciendo medición, es como describirla que es. Reporte de memoria de cálculo, incertidumbre, ajuste, eso sí ya va más con el equipo, cuando nosotros hacemos el descargue de los datos y esas cosas, que podríamos incluso hacer un gráfico que podríamos estar resultando, pues eso se podría hacer. Conclusiones y recomendaciones, que son pues todas esas, la verdad es lo que pide la guía en cuanto a análisis de esos resultados con respecto a norma y la propuesta de soluciones para mitigación. Croquis detallado que muestre la posición de la fuente, sonidos, objetos relevantes, pues como tal ustedes nos van a hacer croquis. Yo te estoy mostrando lo que dice la guía. Miren todo lo que pide que debe tener ese reporte o ese informe técnico. Ustedes vas a cumplir es lo que está en la guía de práctica, que es lo que se pide para poder hacer esa práctica de campo. Y copia los certificados de calibración electrónica, eso es para el tema de calibración de equipos, y en este caso no aplica. Bien, entonces miren todo lo que lleva, todo esto es lo que lleva ese informe técnico de lo que dice la norma que debe contener ese informe técnico. Nosotros, miren que hay varias cositas que incluso se piden en la misma guía, que fue la que expliqué. En esta guía pues está mucho de eso allá. Solo que hay cosas adicionales en la norma porque pues es algo más riguroso y que va para las autoridades ambientales porque es de cumplimiento de normativa. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta allí? No, tutora. Listo. Muy claro. Perfecto, entonces, bueno, te voy a mostrar lo de cuando no se puede hacer ruido residual. Entonces, miren acá, residual, la misma norma. Mira, que el ruido residual es el ruido total cuando los ruidos específicos en consideración son suspendidos. O sea, cuando estamos mirando una fuente y la fuente apagamos, suspendemos esa emisión. ¿Listo? Eso es lo que es ruido residual. Vamos a ver qué más. Para la medición de ruidos residuales, que es el percentil 90, ¿sí? Eso te dice pues cómo hacer esa medición, que el micrófono siempre protege la pantalla con pantalla antiviento, que es lo que tiene todos los sonómetros. Se coloca un trípode a la altura definida, se mide la velocidad del viento, si está superior a 3 metros por segundo, se procede de acuerdo al parágrafo del artículo 20, que creo que fue el que te mencioné. ¿Ya? Miren que está para esto. Mira, creo que está. Estoy buscando cuando dice que no se puede.
buscando esto. No la encuentro. ¿Alguna línea de aporte de este tema? Déjame buscar bien. Mira acá. En el caso de no poder evaluar el ruido residual, se toma el nivel percentil L90 corregido y se utiliza a cambio del valor de ruido residual corregido. O sea, esto que pide acá la norma. Tiene que te decía que cuando está encendida la fuente sonora es este y el residual sería este. Cuando no se puede, porque pues, sucede mucho, no tenemos el control o la fuente pues no se puede apagar, siempre va a estar operativa y no se puede hacer ruido residual, pues se coloca o se toma el percentil 90 como ese dato de residual. Eso lo toma el sonómetro. El sonómetro arroja, además del nivel ponderado, arroja unos percentiles. Entonces, el percentil 90 es el que tomaríamos para poder hacer, o lo tomaríamos como el ruido residual para poder hacer esta operación. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es tu tarea en estos momentos? Esta norma la debes devorar. En serio. O sea, léetela muy bien, vas buscando cada cosita, vas mirando qué es cada cosita de estos, ¿sí? Todos como estas definiciones, vas buscando qué es todo esto, unidad de término, unidad unitario, que hay mira que dice que son 15 minutos, que los ajustes que se deben hacer, la emisión de ruido, bueno, la aplicabilidad, el cálculo, entonces sí ya lo mencionamos, eso sí ya te lo expliqué, esta parte, fórmula para poder hacer el cálculo de emisión, pero lo vas a revisar nuevamente, permisible de los datos o los estándares máximos permisibles de ruido, eso también ya lo miramos, ¿sí? Lo vas a leer todo, porque la idea es que tú pues comprendas muy bien qué es lo que vamos a hacer en campo y qué es lo que es cada cosa, ¿cierto? De ruido ambiental, el intervalo que se maneja y hay unos estándares permisibles para ruido ambiental también, ¿sí? También lo hay, tal cual. Equipos y medidas de mediciones, ¿cuáles son los equipos? Miren que te dicen tipo 1, tipo 2, aquí vamos a aplicar el tipo 2, la norma permite o el 1 o el otro. Calibraciones, que todo se debe calibrar, condiciones meteorológicas, todo esto lo hemos venido diciendo, pero es ideal que pues lo vuelvas a revisar por si de pronto alguna cosa quedó por ahí. Y lo que sí no hablamos que son los mapas de ruido, la verdad los mapas de ruido normalmente lo que lo hacen, y aquí lo dice la norma, corresponden a las autoridades autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, autoridades ambientales, todas estas son las que hacen los mapas de ruido y lo hacen a partir de esas mediciones que pueden estar haciendo en diferentes puntos de una ciudad y así pueden ellos hacer un mapa en donde pueden estar allí ubicando en ese mapa las zonas y los niveles que hay de ruido en cada zona. ¿Sí? Esa es la manera en cómo lo hacen para poder que después establecer un plan de acción de cómo pueden mitigar esos ruidos que se están dando en ciertos puntos que de pronto ellos ven que son críticos y que no están cumpliendo con la norma. ¿Sí? Es aplicable a poblaciones de 100.000 habitantes en adelante, se debe hacer eso y pues ellos tenían un plazo máximo de 4 años para hacerlo. La verdad, en la mayoría, si uno va a buscar, no es que esto se esté cumpliendo mucho, pues, y en la norma está. Entonces, miren que para qué son los útiles los mapas de ruido, para permitir una evaluación ambiental del municipio en cuanto a contaminación de ruido, para un pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles de ruido, para adoptar medidas o planes de acción en materia de contaminación de ruido, medidas correctivas, preventivas y seguimiento adecuadas, establecer además las condiciones en las cuales están los niveles de ruido a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, todo para eso es todo
lo que se hace un mapa de ruido. Para eso ese es el fin, ¿ya? Para todo esto. ¿Y qué debe contener mínimo ese mapa de ruido? Pues valores de niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las áreas evaluadas, delimitación de zonas afectadas por contaminación de ruido, fecha de elaboración y especificación de la altura por la cual se hace una representación gráfica, porque es que eso se baja a un mapa. En un mapa ubican los diferentes puntos evaluados y los niveles que se han obtenido los resultados en esas áreas. Entonces grafican el área y ya como que eso lo ven de forma gráfica, esos niveles que han estudiado, y comparan con norma y pues ya entran a mirar qué pueden hacer en esas áreas, en plan de acción y eso. Bien. Vamos a... ¿Listo? ¿Tienes alguna duda? Ese plan lo podemos bajar, el mapa de ruido lo podemos bajar y no, el mapa de ruido, bueno, no sé porque como te digo, eso es, cada corporación y autoridad ambiental lo genera cada uno. Entonces tocaría revisar si ellos lo tienen colgado en sus respectivas páginas y si se puede descargar, que lo desconozco la verdad. Entonces tocaría hacer como esa indagación. Ok. Listo, tutora. Listo. Entonces, nada, nunca llegó la chica de virtualidad, llegaste tú. La verdad, y los otros compañeros tuyos tampoco llegaron, no sabría qué pasó. Por eso te preguntaba que si hubo problemas con el enlace, porque ya me estaba asustando. Yo dije, bueno, si no llegó nadie, será el enlace. ¿Ah? Yo tengo acá problemas con el internet, a veces se me cae mucho y yo decía, no me carga la página. Entonces le escribí para ver si había, como que si habían entrado los demás y yo no era la única que no podía entrar. No, nada, entonces, no llegó nadie, entonces debe ser que como ellos se pusieron presencial, ni de pronto ni le prestaron atención a eso, ni a la fecha ni nada, porque ellos están programados para el sábado que viene presencial. Ajá, sí, sí. Entonces es posible que sea eso. Pero de todos modos sí los voy a estar llamando para ver qué pasó, y además igual necesito coordinar con usted. Entonces voy a estar abriendo un grupito de WhatsApp para añadirlos a ustedes y de pronto irnos hablando en el camino y el punto de encuentro y todo eso, ¿sí? Para estar como más... Es mejor, tutora, sí es mejor, porque a veces el correo de institucional no es que lo manejemos mucho los estudiantes, sino cuando nos toca que nos dicen, no, hay algo allá, entonces no es lo que verificamos todos los días, entonces un grupo de WhatsApp sería lo mejor. Sí, entiendo, yo siempre normalmente hago eso, o sea, si cuando me toca ya ubicarlos presencialmente, abro así, o lo llamo directamente a cada uno, o abro grupito de WhatsApp como para tener eso así, porque por correo sí sé que a veces ni siquiera lo ven. Bien. Bueno, entonces, nada, Marladies, nos veríamos entonces el 5 de abril, que sería el siguiente sábado, y sería en Barranquilla. De acuerdo. Listo, ves haciendo la exploración, porfa, de la normativa, que ya sabes cuál es, de la guía también de práctica, e ir descargando esas, la app de CibelX, descargándola, mirándola. Si tienes alguna duda con respecto a eso, me dices. ¿Cómo? Estudiando la resolución. Y estudiando la resolución para que no vayas tan perdida ese día. ¿Ya? Ok, tutora, muchas gracias. Listo. Bueno, mira que hay un tutorial también de instalación en la misma guía. En la guía de práctica hay una cómo se instala el de CibelX. Pero si cualquier cosa necesitas algún otro apoyo, me dices. Pero ahí está el tutorial, se supone que con eso igual es muy sencillo de instalar. ¿Bien? Ahí vas cacharreándola, la vas probando, vas mirando cómo toma la medición. Realmente, bueno, voy a mirar para si yo puedo hacer una, espérame, a ver si yo puedo ingresar y te muestro cómo la tengo acá. Espérame un segundito, no te vayas. Voy a unirme, agregar este dispositivo. Compartir pantalla. Y me voy a mirar acá. Aquí está. Mira, es ese.
El icono es este, voy a salirme. Ay, pero déjeme salir. Prueba gratis, sí. Vamos a hacer desde cero, por si no viste dónde estaba. Mira, este es. Simplemente ahí dice que prueba lo gratis, pues no le dices nada, le das hacia atrás y él te muestra la vista. Tú le das acá donde está la flechita de la verde, como de play. Aquí micrófono, está vale y play. Vamos a restablecer datos, porque ayer estaba haciendo mediciones. Ah, ya sé qué pasa. No me, mientras estoy con la llamada, no me deja hacer medición. La verdad, no me acordaba de esa parte. Cuando yo le doy play, él comienza, la agujita de esa roja comienza a moverse y va haciendo como la medición. Mira que va del 20 al 130. ¿Sí lo ves? Sí, señora. Entonces, cuando yo le doy play, mira que se cambió el estado, ya no aparece la flechita verde, sino que aparecen dos barritas verticales naranja o amarillas. Pero no me está haciendo la medición de ruido porque tengo la llamada puesta. O sea, está el Teams aquí activado. Es por eso. Me está utilizando el micrófono allá en el Teams y no acá. Entonces, por eso no me registra. Pero él, cuando está haciendo la medición, comienza a variar la agujita roja, comienza a variar y va mostrando en la vista de arriba como una grafiquita. La parte de arriba, en donde está todo negro con rayitas así, una cuadrícula, ahí aparece como una grafiquita. Y abajo de ese abanico que hay allí de números, abajo aparecen los decibeles, va variando de acuerdo a todos los sonidos que va registrando. En este lado, en donde está, mira que yo abrí la plantilla, una plantillita que está en actualización en toda la mitad, actualización hacia la izquierda, pero lo más izquierda, como una plantilla que hay ahí en toda la izquierda, en el margen izquierdo. Yo abro ahí y me muestra un resumen, un informe resumido. Entonces me dice cuánto es la duración de medición, la ponderación que está aplicada, que es A, tiempo de respuesta rápida, calibración lineal, instantánea. Entonces ahí me muestra entonces todos los niveles. Promedio, que es el ABG que está ahí, es un promedio, mínimos, máximos y picos, el pic que está ahí abajo. Todo eso me lo va a estar mostrando cuando hace la medición, me hace como un resumen de lo que midió durante el tiempo de duración, que arriba se ve la duración, dice duración. Ese es un informe que uno puede hasta migrar, dice exportar, o si no el otro, exportar en PDF en segundos, 30 segundos, solamente me puede exportar gratis. Si yo quiero la medición de todo lo que mida 30 minutos, 15 minutos, o sea, más tiempo, o sea, más de 30 segundos, ya eso sí toca pagar, porque por eso está un candadito ahí. Como no puedo exportar por esa duración que dice la medición, porque no estoy en el plan pago, entonces simplemente puedo exportar 30 segundos. ¿Ya? Hago 30 segundos de exportar y me lo puedo llevar en PDF a donde yo quiera, por WhatsApp, por correo, donde yo quiera. Esa es la manera ahí. ¿Sí? Acá en donde está como la ruedita blanca, ¿sí? En la parte izquierda, una ruedita es para reiniciar. Que dice restablecer grabación es para reiniciar la medición. Y el otro, el lado derecho de la flechita verde, es para poder hacer la grabación de los 30 segundos. Arriba me va a mostrar el naranja, ahí está con un candadito, no lo puedo hacer durante la medición porque pues ese es el plan pago. Solamente puedo guardar 30 segundos, que es la segunda opción. Y arriba le pongo el nombre, incluso acá, donde dice grabación 2, le puedo poner el nombre de la grabación. En ese caso sería como el lugar donde se hizo la grabación, le pongo el nombre ahí. Bien. Cancelar. Entonces, mire que es muy sencillo.
Yo le doy acá al lado derecho, me dice incluso las ponderaciones, donde está como una grafiquita al lado derecho, ¿sí? Como una grafiquita, me muestra las diferentes ponderaciones, me deja para ponderación A, para B, para Z. Eso es de acuerdo al ruido que quiero medir. En el caso de nosotros, que es ruido de emisión de ruido, que es para fines ambientales, que es para comparar con norma, siempre la ponderación debe ser A, así lo pide la norma. Para B, C, Z, esos son para otras aplicaciones, para, por ejemplo, cuando estamos en estudios de sonido, que se requieren pues ciertas condiciones de aislación, de aislamiento de sonidos externos, cosas así, o cuando queremos ver sonidos que están en unas frecuencias que el oído humano no puede detectar, pero que son necesarios medir. Entonces son otras ponderaciones en otros fines, en otros usos. Para el caso de nosotros, ponderación A. Ahí está marcado. Cancelar. ¿Listo? Acá donde se ve como si fuera una mira, un objetivo, ese es para poder calibrar. Ahí dice que para calibrar. Hay calibrado lineal y eso, cuando está haciendo la medición, como no está haciendo la medición, aquí no sale para calibrar. No se mueve, no hay un dato ahí. Pero cuando tiene ese micrófono que lo permite, ahí comienza a hacer una medición, ahí se mueve y simplemente uno le da, bueno, está bien, le digo, puedo decir resetear o calibración, pero en ese caso no vamos a hacer nada. ¿Bien? Y aquí está el micrófono. El micrófono lo puedes coger el primero y ya los demás están bloqueados. Cancelar. El primero es el que siempre colocamos, el multimicro. ¿Listo? Entonces miren que es muy sencillito, no tiene mayor cosa. ¿Bien? ¿Listo, cierto? De acuerdo, sí, todo entendido. Listo, perfecto. Entonces haces la instalación de la app, la vas cacharreando, miras la norma, también la lees, la estudias, ya como que la apropias, la guía de prácticas, ahí ya sabes cuáles son los puntos que vamos a hacer, o sea, todo lo que vamos a realizar en campo y ya, ir preparada con todo eso para ir a hacer las mediciones el día sábado. ¿Bien? Sí, listo. Listo. Bueno, pues entonces, nada, no sé si tienes algo por decir, déjate grabar. No, muchas gracias. Cualquier cosa yo